Saludos y bienvenidos sean todos a este canal. En esta ocasión les presento la segunda parte de este fanfic. Si no viste la primera parte te la dejo el link en la parte superior, y en la descripción del video. Tanto los personajes como el fanfic, son de mi propiedad. Es la primera vez que hago un fanfic, así que puede que hayan varios errores e inconsistencias. Sin nada más que decir, arranquemos con el fanfic. Despertar en el caos. Algo me despertó de mi sueño. Sonó la alarma de mi brazalete, la vibración resonando en la oscuridad como un eco de advertencia. Uno de los sensores de movimiento se había activado, detectando algo sospechoso no muy lejos de mi posición. Con unos toques rápidos en el brazalete, desplegué una pantalla que mostraba la zona comprometida. Lo que vi me dejó con los ojos tan abiertos que la impresión prácticamente me arrebató el sueño. La sombra del peligro. ¿Qué es esa cosa?, dije, mi voz temblando entre el asombro y la creciente preocupación. La cámara del sensor indicaba que se encontraba a al menos 260 metros y, lo peor, se estaba acercando. Pero dejando de lado a esa criatura, la razón por la que se acercaba a mí eran las dos señales térmicas que se encontraban al menos 70 metros por delante. Dos personas estaban huyendo de esa cosa que parecía un dinosaurio, aunque con brazos desproporcionados que desafiaban cualquier lógica. La desesperación las había llevado a dirigirse aquí. Mierda. No tenía tiempo para perder en conclusiones. Si esa cosa llegaba hasta mí, estaba acabado. Mis herramientas eran limitadas, y cualquier arma convencional no haría mella en su tamaño. Solo las armas antiblindaje podrían tener alguna posibilidad. Preparativos de guerra. Con la mente más fría que nunca, empecé a crear un par de armas. Un fusil antimaterial y un RPG-32 serían perfectos para esta ocasión. Harían bastante ruido, pero era mejor que nada. Con las armas listas, salí al exterior. La última parte de mi plan consistía en crear una plataforma alta para disparar con mayor eficacia. Con la plataforma construida y la criatura a solo unas decenas de metros del sensor de movimiento, me posicioné. La bestia seguía acercándose a las dos personas, que ahora solo parecían sombras en mi campo de visión. Con mi fusil apuntando a su cabeza, apreté el gatillo y disparé la primera bala. El impacto fue limpio, pero la criatura solo rugió de dolor, deteniéndose por unos segundos. El último recurso. Mierda. Disparé de nuevo, esta vez al torso del monstruo, en el punto donde se suponía que debía estar su corazón. Nuevamente, el rugido de dolor resonó en el aire, pero no cayó. Solo había ganado unos segundos más de tiempo. Sin más opciones, dejé el fusil y preparé el cohete antitanque. Grité lo más fuerte que pude, esperando que las dos personas entendieran. Al suelo. Afortunadamente, lograron escucharme. Hubo una breve duda en sus ojos, pero finalmente se lanzaron al suelo justo antes de que disparara el cohete. El estruendo fue ensordecedor. El cohete impactó contra el monstruo, abatiéndolo en el acto. El silencio tras la tormenta. Con un último suspiro agitado, la criatura finalmente murió dentro del perímetro. Aún así, sabía que no podía bajar la guardia. Creé un fusil de asalto AK-74 y bajé de la plataforma, acercándome al monstruo con cautela. Si algo había aprendido en este mundo, era que nunca debías confiarte hasta que el enemigo estuviera verdaderamente tieso y sin vida. Mientras me acercaba, la adrenalina aún bombeaba en mis venas. El temor y la ansiedad empezaban a desvanecerse, pero cada paso que daba me recordaba la fragilidad de la vida y la delgada línea entre la supervivencia y la muerte. ¿Qué haría con esas dos personas? ¿Serían un alivio o un nuevo problema? La noche aún guardaba secretos, y yo estaba listo para enfrentarlos. Encuentros en un mundo desconocido. Quédense abajo, les dije a las dos personas que escaparon de morir por poco. Continué acercándome para comprobar si el monstruo estaba muerto. Después de confirmar su deceso, por fin me permití darme un suspiro calmado. Ya solo quedaba ocuparse de los dos sobrevivientes. Me acerqué a ellos sin bajar mucho la guardia. Eran el primer contacto que tenía con gente de este mundo, pero no estaba de más ser precavido. Era una mujer y un hombre que parecía tener heridas graves. ¿Se encuentran bien?, pregunté a las dos personas. Sí, gracias, respondió la mujer, aún impresionada por los recientes acontecimientos.
La mujer, de atributos medianos, vestía un sencillo vestido negro con bordes rojos y encajes discretos en la parte del escote que dejaban ver un poco de su piel. Llevaba una capa larga, un sombrero de estilo bruja de fantasía, un bastón largo, guantes rojos y sandalias de tacón bajo. Dejando de lado su impresión, la mujer comenzó a aplicar una especie de magia en el hombre herido, curando progresivamente todas las heridas ante mis ojos. Aquello fue algo sorprendente que jamás había visto en la vida real. Magia, este mundo tiene magia, pensé para mí mismo, tratando de ocultar lo impresionado y emocionado que estaba, logrando hacerlo con esfuerzo. Gracias, Karina, agradeció el hombre a la mujer ahora identificada como Karina. La interrupción necesaria. Tuve que hacer una interrupción necesaria en el momento en que las dos personas, además del claro cansancio que se les notaba, parecían ignorarme, como si nunca hubiera estado allí. Discúlpenos por ignorarlo, y muchas gracias por salvarnos la vida, se dirigió el hombre a mí mientras se ponía de pie con la mujer, haciendo una inclinación en señal de agradecimiento. No tienen por qué agradecer. No iba a permitir que ese monstruo se acercara más y destruyera lo que me costó hacer, le respondí el hombre, que vestía una camisa gris con armadura de cuero curtido, pantalones ligeramente ajustados y botas de cuero. Su armadura y ropa presentaban daños visibles y manchas de sangre, producto de las heridas que habían sido curadas por la magia de Karina. Sin embargo, fueron ustedes quienes lo trajeron hasta aquí, añadí, mirándolos con curiosidad. Lamentamos mucho los problemas que le causamos, respondió el hombre, inclinándose nuevamente junto a la mujer en un gesto de disculpa. La tensión en el aire se disipó un poco, y una extraña camaradería comenzó a formarse entre nosotros. La magia de Karina y la valentía del hombre mostraban que había más en este mundo de lo que inicialmente había imaginado. Me pregunté cuántas historias más se ocultaban detrás de sus miradas cansadas y heridas. ¿Cómo se llaman? Me atreví a preguntar, intrigado por su historia. Yo soy Karina, dijo ella con una sonrisa tímida, que iluminó su rostro. Y él es Henry. Un placer, soy Marcus, respondí, sintiendo que, a pesar de las circunstancias, un nuevo capítulo comenzaba. Dejemos eso de lado, al parecer amanecerá pronto. Los noto bastante agotados. Hablaremos de todo esto cuando estén en mejores condiciones para hablar. Por ahora, descansen, les dije a los dos, observando la expresión de incertidumbre en sus rostros. Después de lo que acababan de presenciar, era razonable que me miraran con desconfianza, al igual que yo a ellos, aunque no lo demostrara. Invitarles a mi casa era una táctica astuta, una forma de ganarme su confianza y, con ello, obtener la información que necesitaba. Un refugio peculiar. Una vez que se sintieron un poco más tranquilos, los dos aceptaron mi invitación. Entraron en mi hogar y sus ojos se abrieron en asombro. A pesar de estar en medio de la nada, mi casa era bastante sorprendente. Se detuvieron en los objetos que había utilizado para enfrentar al monstruo, y su mirada se detuvo en una de las armas que llevaba conmigo. Sin duda, la asociaron con un tipo de armamento desconocido, pero que guardaba cierta similitud con una arma mágica que uno de ellos había visto antes. Decidieron dejar atrás lo ocurrido y se dispusieron a descansar. Reflexiones en la soledad. Mientras ellos se acomodaban en la habitación que les había preparado, me encontré solo en mi habitación, meditando sobre todo lo que había sucedido. ¿Existirían monstruos así en este mundo? La idea era inquietante, pero también emocionante. Si esos seres eran reales, probablemente había criaturas aún más peligrosas por ahí. También pensé en la magia. Estaba convencido de que había formas de magia que jamás había imaginado. Mi emoción por explorar este mundo crecía, aunque la mera idea de enfrentar demonios me llenaba de temor. Planificación estratégica. Después de unos minutos de meditación, decidí que necesitaba un sistema de defensa más robusto para mi hogar. Comencé a trazar planes en mi mente. Imaginar una casa que pudiera albergar torretas con cañones de grueso calibre, dispuestas en una forma de estrella de 4 puntas, me emocionaba. Cada lado contaría con 2 torretas de 3 cañones, con sistemas automáticos de disparo y recarga. Los muros serían de 4 metros de roca sólida, con compuertas blindadas. Sin embargo, antes de lanzarme a la construcción, debía enfrentar una tarea más urgente: abastecer mi despensa. Camuflaje y transformación. El primer paso fue crear un sistema de camuflaje para ocultar mi hogar del mundo exterior. Después, pensé en la vestimenta que necesitaría para no llamar la atención. Inspirado por uno de mis visitantes, decidí diseñar una ropa que se asemejara a la que ellos usaban, pero más discreta.
Opté por una camisa gris, un chaleco de cuero negro, pantalones y botas a juego. Para darle un toque especial, añadí brazaletes metálicos, uno de los cuales integraría tecnología avanzada, típica de la ciencia ficción. Este brazalete no solo sería un accesorio, sino que contendría armamento y un sistema de teletransporte, además de propulsión para emergencias. Preparativos finales. Con la ropa lista y todo probado, solo faltaba crear una mochila que fuera lo suficientemente espaciosa para mis provisiones. Necesitaba guardar alimentos y algunas monedas de oro y plata que esperaba fueran suficientes para mis necesidades. Preparativos para el viaje. Preparado y listo para el viaje, salí junto a Henry y Karina. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo al dirigirnos a la ciudad conocida como Erdan, un lugar que había llenado mi mente de curiosidad desde que escuché hablar de él. El camino comenzaba a pie, las primeras horas transcurrieron entre charlas triviales. Karina, con su energía contagiosa, parecía ansiosa por mantener la conversación, mientras que Henry, más reservado, observaba el paisaje con atención. Conversaciones inesperadas. Perdona a mi hermana, suele ser un poco habladora cuando algo llama su atención, murmuró Henry, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su tono era un poco cansado, como si ya estuviera acostumbrado a las charlas incesantes de Karina. No hay nada que perdonar, puede hablar y preguntarme lo que quiera, siempre que pueda responderlas, le aseguré, intentando provocar una sonrisa en su rostro. Karina, entusiasmada, comenzó a relatar sus experiencias como maga, describiendo sus habilidades mágicas. Me sorprendió su pasión. No solo quería compartir su mundo, sino que también parecía interesada en mi historia. La magia elemental, la magia personal, y las habilidades concedidas por las deidades eran temas fascinantes que me cautivaban, principalmente porque me ofrecían una visión más profunda de este mundo. Fue entonces cuando Karina, con un brillo en sus ojos, me lanzó una pregunta directa. Cuando estábamos en problemas, te vimos levantar de la nada aquella estructura metálica. ¿Qué clase de magia es? Puede parecer magia, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado, pero lo considero más una habilidad que una forma de magia. Me la concedió una de las deidades, y me permite crear cualquier estructura en cualquier forma y tamaño, siempre que esté dentro de mis capacidades. La admiración en el rostro de Karina era evidente. Nunca había visto una habilidad de ese nivel. Las armas que usaste para matar al lagarto espalda negra, también son obra de tu habilidad. Sí, respondí, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la verdad. Una característica de mi habilidad es que puedo usar tanto mi imaginación como referencias para crear lo que necesito. La curiosidad de Karina. Karina se dejó llevar por su curiosidad. Supongo que usaste el arma mágica de la aventurera más fuerte de Erdan como referencia para crear esas armas, ¿verdad? Se podría decir que sí, contesté, intentando no dejar traslucir mi ignorancia sobre la famosa aventurera. En el fondo, me intrigaba la idea de conocerla, especialmente al saber que su legado estaba presente en este mundo lleno de magia. El arma con la que te vimos, a mi parecer, tenía más estilo, comentó Karina con una sonrisa, tragándose mi respuesta como si fuera la más natural de las afirmaciones. Me rasqué la nuca, sintiéndome un poco avergonzado por la atención que estaba recibiendo. Henry, sintiendo que la conversación había tomado un giro más personal, volvió a romper el silencio. ¿De dónde vienes, Marcus? Nunca te habíamos visto en ninguna de las 3 ciudades del continente. Una vez más, me vi forzado a inventar una respuesta creíble. Vengo de una tierra muy lejana. Llegué a este lugar hace poco. Cuando descubrí lo que podía hacer con mi habilidad, decidí salir de mis tierras y seguir el camino que me condujera. Henry parecía escéptico, pero aceptó mi respuesta con un ligero asentimiento. ¿Y tus padres, Marcus? Karina preguntó de repente. Recuerdos dolorosos. La pregunta me golpeó con fuerza. Mis padres murieron a mis 13 años. Esa fue una de las principales razones por las que abandoné mis tierras, para seguir hacia donde me guiara el camino. Mi voz se tornó nostálgica, recordando los momentos dulces y amargos de mi infancia. Lo siento mucho, no quise traerte esos recuerdos, se apresuró a decir Karina, inclinando la cabeza con un gesto de empatía. No te preocupes, respondí, tratando de suavizar el ambiente. Gracias a ellos tuve una buena infancia. Nunca me faltó nada y estoy agradecido por ello. Aunque abandoné mis tierras, ellos siempre están conmigo en mi memoria. Las palabras fluyeron con sinceridad, y aunque Henry parecía incómodo, sabía que ambos comprendían el peso de mi historia. El viaje hacia Erdan apenas comenzaba,
Pero en esos momentos compartidos, un vínculo se forjaba entre nosotros, uno que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. Un tiempo del viaje en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, mientras el paisaje se deslizaba ante nosotros. De repente, escuchamos el sonido de una carreta aproximándose en nuestra dirección. Por fin un transporte acaba de llegar, exclamó Karina, su voz llena de animación y alivio. La idea de viajar sin tener que matar nuestros pies cansados era una bendición. Esperamos ansiosos a que la carreta se detuviera, y al ver al conductor, un hombre que a mi parecer bordeaba los 50 años, le pedimos que nos llevara a la ciudad. Con una sonrisa amable, accedió sin problemas, y subimos a la carreta, acomodándonos para iniciar nuevamente el viaje. Un tiempo después, mientras el camino se extendía ante nosotros, Henry decidió romper el silencio con una pregunta. Por cierto, dijiste que llegaste a estas tierras hace poco, supongo que tu casa también fue creada con tu habilidad, ¿verdad? Su voz tenía un tono de curiosidad, como si esperara una respuesta que pudiera sorprenderlo. La revelación. ¿Supones bien?, respondí, sintiendo la atención de mis compañeros sobre mí. Recuerden que les dije que mi habilidad me permite crear cualquier estructura que esté dentro de mis capacidades. La respuesta salió de mis labios con naturalidad, y noté cómo los ojos de Henry se iluminaron de sorpresa. Oh, eso es impresionante, Marcus. Comentó Karina, igualmente asombrada. La emoción en su voz me hizo sentir que había compartido algo valioso, un fragmento de mi esencia que conectaba nuestras historias. Después de un poco más de charla, el cansancio comenzó a hacer mella en nosotros. Decidimos cerrar los ojos y descansar, confiando en que el viaje continuaría sin contratiempos. La carreta avanzaba suavemente, y el vaivén del trayecto se convirtió en una melodía que nos arrulló. 4 horas después, al fin llegamos a la ciudad de Erdan. La vista era impresionante, con edificios que se alzaban hacia el cielo y calles bulliciosas llenas de vida.